Saludos cordiales. Hoy, 17 de mayo de 2022, quien les habla, Angélica Reyes de Vilches, compartirá saberes relacionados con los usos que ha tenido el inmueble donde funciona actualmente el Panteón del Estado Zulia, ubicado en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. La temática tiene como título De ermita a morada de ilustres. El propósito es conocer para reconocer, querer y respetar, fortaleciendo de esta manera el sentido de pertenencia por lo nuestro. Presento antecedentes y 4 momentos que permitirán refrescar y ampliar conocimientos sobre acontecimientos suscitados en el recinto. Inicio el recorrido remontándonos a la tragedia ocurrida el 26 de marzo de 1812, cuando un terremoto sacudió a Venezuela en momentos en los cuales fieles católicos estaban congregados en las iglesias por ser Jueves Santo y estarse conmemorando la última cena, el lavatorio de los pies, la institución de la Eucaristía y del sacerdocio y la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. El terremoto provocó daños severos en las ciudades de Mérida, Caracas, La Guaira, San Felipe, Barquisimeto, Valencia y La Victoria. Los muertos se calcula que pasaron de 10.000. Para la época señalada, Maracaibo formaba parte de la diócesis de Mérida de Maracaibo, creada por el Papa Pío VI el 16 de febrero de 1778. La sede estaba en Mérida, ciudad que sufrió graves daños por el terremoto. Quedan en ruinas iglesias, colegios y casas parroquiales, entre otros. El obispo de la diócesis, Santiago Hernández Milanés, fallece al desplomarse la vivienda donde vivía. En consecuencia, son trasladadas provisionalmente a Maracaibo el obispado, el colegio seminario y el convento de Clarisas. El primer momento del edificio se inicia con el nombramiento de Hilario José Rafael Lazo de la Vega y de la Rosa Lombardo como obispo de la diócesis de Mérida de Maracaibo. Nacido en Santiago de Veraguas el 21 de octubre de 1764. El obispo Lazo de la Vega fija residencia temporal en la ciudad de Maracaibo el 19 de octubre de 1815, permaneciendo en la misma hasta el año 1829. En sus convicciones políticas fue realista, pero desde finales de 1820 se hizo patriota. Emprende el obispo una insigne labor. Promueve la construcción de la catedral y el seminario de Maracaibo, la reconstrucción del seminario, capillas y templos de Mérida, la creación de la Casa de Estudios Superiores en Mérida, la educación primaria y secundaria, fundó hospitales, impulsó la creación de las parroquias eclesiásticas de La Cañada, Cabimas y Valera. En el lugar donde funciona actualmente el Panteón del Estado Zulia, el obispo Lazo erigió la ermita de San Buenaventura, la cual sirvió de oratorio personal y para orar y confesarse los alumnos del seminario. La ermita se comunicaba por el fondo con la casa donde vivía el obispo. En honor al prelado, la avenida 4 del casco central de Maracaibo es conocida por el pueblo zuliano como la calle Obispo Lazo. Al marcharse el obispo Lazo de Maracaibo y luego confiscados los bienes de la iglesia por el ilustre americano Antonio Guzmán Blanco, la ermita de San Buenaventura pasó a otras manos, perdiendo su carácter sagrado. Tuvo varios dueños y varios usos. Entre otros funcionó una carpintería, el Ateneo del Zulia y la Sociedad Auxiliar de Artesanos, quienes la utilizaban para hacer reuniones. El segundo momento está marcado por la presencia de Monseñor Olegario Villalobos Reyes, nacido en la ciudad de Maracaibo
el 26 de octubre de 1888, ordenado como sacerdote en 1912. Desde sus inicios, dedicado a impulsar obras de carácter social para beneficio de los zulianos. En 1920 logra construir el asilo de ancianos San José de la Montaña, a la fecha con más de 100 años funcionando. Es nombrado párroco de la parroquia El Sagrario Catedral de Maracaibo en 1921, estando al frente de la misma por casi 38 años, siendo el servicio parroquial más largo que se registra en la historia de la catedral. Inició la edición del semanario católico La Hojita Parroquial. Fundó en 1939 la emisora radial La Voz de la Fe, en la cual transmitía el Santo Rosario diariamente a las 6 de la tarde, convirtiéndose en un hito de la vida del maracaibero. Construyó el Hogar Clínica San Rafael, destinado a ofrecer asistencia médica a niños con impedimentos físicos. Cuando es anunciada la liquidación de la Sociedad de Artesanos, que funcionaba donde estaba la ermita de San Buenaventura, el padre Olegario Villalobos se comunica con el señor Rodolfo Arrieta, presidente de la sociedad, y gestiona la compra del inmueble, elaborando el documento de propiedad a nombre de la diócesis del Zulia, la cual para el año 1953 pasa a ser diócesis de Maracaibo. El inmueble adquirido, luego de restaurarlo, el padre Villalobos lo convierte en 1945 en un santuario dedicado a la Virgen de Coromoto, de la cual era muy devoto. Se dispensan nuevamente los santos sacramentos en el recinto. Años más tarde, en 1963, el mismo sacerdote logró darle a la iglesia un lugar más adecuado en la urbanización de Los Olivos. Entre los años 1969 a 1972, la capilla sirvió de asiento a la catedral. Más adelante, la capilla quedó semi-abandonada. El tercer momento está representado por Monseñor Gustavo Cando Llamarte, nacido el 22 de marzo de 1939 en Maracaibo, estado Zulia. Licenciado en Teología Litúrgica, doctor en Historia, educador, comunicador social, escritor, músico y promotor cultural. Ordenado como sacerdote el 25 de agosto de 1963. Reconocido no solo por sus virtudes sacerdotales, sino como un ciudadano comprometido con el desarrollo de la región zuliana. Las huellas dejadas por el padre Ocando Llamarte están presentes en la Corporación Niños Cantores del Zulia, integrada por el Instituto Niños Cantores del Zulia, la Universidad Cecilio Acosta y el Teatro Escuela Niños Cantores. También se cuentan dentro de sus obras el Hospital Madre Raffol, la Iglesia San Tarcisio y la Ciudad de Dios. En 1988, al cumplirse 200 años del nacimiento del general Urdaneta, héroe epónimo del Zulia, el padre Ocando convierte lo que había sido Capilla de Coromoto en Templo Bautismal Rafael Urdaneta, en la llamada Cuadra de Urdaneta, que formaba parte del complejo cultural arquidiocesano Rafael Lazo de la Vega, proyecto que comienza a ejecutarse de la autoría del padre. El padre lo llamó templo por haber sido 2 veces destinado al culto religioso, cuando fue ermita de San Buenaventura y cuando fue capilla de Coromoto. Bautismal, por albergar el libro de las actas de bautizo de la catedral de 1785 a 1799, donde aparece la del general Rafael Urdaneta. El templo bautismal funcionó poco tiempo. El complejo cultural Lazo de la Vega no se consolida
y a partir del año 1995 el recinto comienza a funcionar como Panteón del Estado Zulia. El 29 de diciembre de 1994 se firma y sella en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo la Ley del Panteón del Estado Zulia, promovida esta por el doctor Guillermo Lugo Zarcos en su condición de presidente de la Asamblea Legislativa, hoy Consejo Legislativo del Estado Zulia. La ley establecía en uno de sus artículos que el Panteón del Estado funcionaría en el Templo Bautismal Rafael Urdaneta, ubicado en la calle Obispo Lazo, entre Carabobo y Padilla. Desde el 20 de enero de 1995, en el lugar señalado funciona el Panteón. Durante los 27 años de labor ininterrumpida del recinto, se han realizado inhumaciones, colocación de medallones conmemorativos y ejecución de programas de formación histórica para enaltecer ciudadanos meritorios que han nacido o vivido en el Zulia. En conclusión, el inmueble donde funciona el Panteón del Estado Zulia ha tenido 3 momentos estelares anteriores dignos de ser recordados. Ermita de San Buenaventura con el obispo Rafael Lazo de la Vega. Capilla de Coromoto con Monseñor Olegario Villalobos Reyes. Templo Bautismal Rafael Urdaneta con Monseñor Ocando Llamarte. Conocer para reconocer, querer y respetar. Gracias por la atención.